Volvemos al Evangelio según San Juan, capítulo 18. El último sermón que tuvimos antes de la conferencia, empezamos con este capítulo y dijimos allí que consta básicamente de 3 secciones: el arresto del Señor Jesús, que fue lo que meditamos el último domingo. ¿Cuántos estuvieron ese domingo? ¿Recuerdan ustedes cómo fue el arresto del Señor allí en el Getsemaní? El Señor fue con sus discípulos del otro lado del torrente de Cedrón. Salieron de la ciudad por una poca distancia, una corta distancia, y fueron a un huerto que se llamaba Getsemaní. Y era un lugar donde solía ir con los discípulos cada vez que estaban en Jerusalén. Y era un lugar que Judas conocía. Judas los había abandonado a ellos en esa cena, quizás los discípulos sin saber completamente lo que Judas iba a hacer, excepto aquellos que le preguntaron al Señor. Pero Judas fue a entregar al Señor a los religiosos, a decir dónde estaba y a buscar. Ellos buscaron allí todo lo necesario para tomarlo cautivo. Fueron con una compañía de soldados, nos dice allí la palabra. Era un grupo grande, una guardia también de los sacerdotes y de los fariseos. Dice además que tomaron linternas, antorchas y armas. Y ese es el relato que vimos en ese sermón, versículos 1 al 11 del capítulo 18 de Juan. No se relata en este evangelio, pero es en ese lapso donde el Señor va a orar y ora allí 3 veces pidiéndole a Dios de pasar esa copa, pero aceptando la voluntad de Dios. Nos dice luego la palabra que cuando Judas y los soldados llegaron, hubo una gran demostración del poder de Dios, porque Jesús le salió al encuentro y le preguntó ellos a quién buscaban. Cuando él les responde que era él, entonces ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Luego de eso el Señor les dice: dejen ir a los discípulos, también para que se cumpliese la palabra, pero él está allí dispuesto para que continúe el curso de los acontecimientos. Y esto es interesante. El teólogo Juan Calvino dice lo siguiente: podría parecerse extraño que Cristo, que dejó a los soldados postrados en el suelo con una sola palabra, ahora se deja llevar. Porque si por fin tenía la intención de rendirse ante sus enemigos, ¿qué necesidad había de realizar tal milagro? Pero la demostración del poder divino fue ventajosa en 2 aspectos. Porque primero sirve para quitar la ofensa, para que no pensemos que Cristo cedió como si hubiera sido vencido por la debilidad. Y en segundo lugar, prueba que al morir fue completamente voluntario. Y es muy buena esta reflexión de Calvino, porque entonces vemos que nada de lo que acontece, de lo que el Señor hizo, es en vano. Él está en sus acciones, aunque nos parezcan en algunas instancias raras, Él está transmitiendo algo. ¿Dónde está Jesús? Yo soy. ¡Pum! Se caen a tierra. Poder divino actuando allí, impactándolos de alguna manera, que no sabemos cómo, pero milagrosamente. Se paran los soldados. ¿Qué es lo que uno pensaría? Nos vamos, acá morimos todos. Pero ahí el Señor está dispuesto a que lo arresten y lo atan. O sea, con una palabra pudo tirarlos a tierra. ¿Qué sentido tenía que lo aten? Sigue diciendo Calvino, dice: por lo que fue inútil, por tanto, afirmó su poder contra sus enemigos, por cuanto era necesario obedecer al Padre, y se contuvo para que se le ofreciera como sacrificio. Podemos reflexionar sobre esto. El cuerpo del Hijo de Dios estaba atado para que nuestras almas pudieran ser soltadas de las cuerdas del pecado y de Satanás.
voluntariamente el Señor entregándose. Ahora continúa el relato de los versículos 11 al 14, 12 al 14, mostrándonos que Jesús está en el patio del sumo sacerdote. Algunas Biblias allí agregan en el título Anás, o aparece como título o subtítulo en el versículo 19. Posteriormente, el versículo 15, allí está incrustado el relato de la negación de Pedro, pero como vamos a ver, este relato de la negación de Pedro empieza en el 15 hasta el 18 y luego continúa en el 25. Y este relato de Jesús ante Anás está del 12 al 14 y del 19 al 24. Entonces lo que vamos a hacer es meditar en esta oportunidad en Jesús, cuando está Jesús frente a Anás. Vamos a leer esos dos fragmentos que están separados, del 12 al 14 y del 19 al 24. Dice así, versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vamos a detenernos aquí, luego leemos el otro fragmento. Dice, lo llevaron primeramente a Anás. Y es interesante que solamente Juan relate esto. Cuando leemos en los otros evangelios vemos directamente que es llevado ante ese concilio y comparece ante Caifás. Entonces hablamos en su momento y lo repasamos ahora. ¿Quién era Anás? Bueno, entendemos que era el suegro de Caifás, es decir, que Caifás estaba casado con la hija de Anás. Y el título que se le da aquí es sumo sacerdote. Este era un oficio religioso entre los judíos, el más alto como representante de la nación ante Dios. Y es bueno que hagamos entonces un breve repaso de la historia de este oficio, aunque algunas cosas se hablaron aquí en la escuela dominical en estos días pasados. El primero designado para esto fue Aarón. Cuando Dios dio la ley a Israel en el Sinaí, se instituyó el sacerdocio levítico. Sin embargo, el primero, en un sentido, antes de que eso formalmente comience, podemos decir, el que hablaba con Dios directamente era Moisés. Pero una vez que el tabernáculo ya fue levantado, eran los sacerdotes de la descendencia de Aarón, obviamente Aarón y luego sus descendientes, los encargados de este oficio de realizar los sacrificios. Tenían unas vestiduras sacerdotales que eran especiales, que habían sido designadas en la ley de Dios, que le daban mucha solemnidad. Cuando usted lee la Biblia, cuando lee Levítico, los números y lee todos los detalles del templo y el oro y lo mismo, las vestimentas de los sacerdotes, algo que algunas religiones intentan hacerlo hoy en día, quizás tomando, ¿verdad?, en un sentido de manera errática de la ley ceremonial y queriendo aplicarlo como si eso fuese algo conveniente para hoy. No es necesario eso. Pero ellos tenían unas vestiduras que los diferenciaban y el oficio como tal era sumamente importante. Dios aprobó ese sacerdocio cuando ofrecieron los primeros animales y fuego descendió y quemó esa ofrenda. Este cargo era hereditario. Sin embargo, podía perderse si alguno de aquellos que tenían el derecho a eso tenía alguna enfermedad o alguna mutilación en el cuerpo, estaba limitado por la ley para ejercerlo. Con mucha frecuencia hubo también consideraciones políticas que intervinieron acerca de quién era el elegido sumo sacerdote.
La función más importante que el sumo sacerdote hacía era, una vez al año, presentar la ofrenda conocida como la expiación, o realizar la expiación. En este sacrificio, el sumo sacerdote tomaba la sangre del animal que era sacrificado y, rodeado de una nube de perfume de incienso que había en el templo, en el tabernáculo, posteriormente el templo, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, un lugar en el cual nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote. En ese lugar santísimo era donde se manifestaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto, y el arca del pacto tenía una cobertura que se llamaba propiciatorio, y era allí donde se derramaba esa sangre, y el sumo sacerdote tenía que hacer la expiación de sus pecados, primeramente de los propios, luego por su casa, luego por el santuario y luego por todo el pueblo. Después salía el sumo sacerdote y ponía la mano sobre la cabeza de un macho cabrío y confesaba todas las faltas, y ese animal era enviado al desierto. Se perdía en el desierto. O sea, había un animal que era sacrificado y había otro que cargaba los pecados y salía. Y podemos pensar aquí en numerosas tipologías relacionadas con el Evangelio, con la obra de Cristo. Podemos pensar en Cristo como el sumo sacerdote, el que entra en la presencia de Dios. Podemos pensar en Cristo como la ofrenda. Él fue el animal del sacrificio, el que derramó la sangre, que nos limpia de todo pecado, y también el que cargó nuestros pecados. Hay muchas cosas aquí que reflejan el Evangelio, y ese es el entendimiento que debemos tener de todo lo que implicaba la ley ceremonial. Cuando leemos el Antiguo Testamento, que generalmente puede pasar, ahí está en la lectura bíblica, y es ahí cuando llega Levítico y Éxodo, ahí donde se frena porque está abrumado con tantos detalles, y uno dice, ¿y esto para qué me sirve a mí? No sirve. Es palabra del Señor y nos está mostrando cómo la revelación fue progresiva. Dios iba dando cada vez más luz a la gente, y muchas cosas eran tipológicas acerca de el verdadero sumo sacerdote, el sacrificio que iba a limpiar nuestros pecados. Todas estas cosas gráficas iban llenando la mente de los hebreos y eran ilustrativas de la obra de Cristo. Otra función que tenía el sumo sacerdote era estar encargado del santuario. Sabemos que después del tabernáculo fue el templo, ¿verdad? Ellos también consultaban a Dios, buscaban la guía de Dios sobre asuntos específicos, querían saber cuál era la voluntad de Dios. Una de las cosas que utilizaban para ellos, que aparece en la Biblia, es Urim y Tumim. Y esto eran dos piedras que los sacerdotes usaban en los pectorales, y que en momentos de determinada incertidumbre ellos consultaban a Dios, y dependiendo del brillo o resplandor que esas piedras tuvieran, tenían una decisión positiva o negativa con respecto a lo que querían hacer. Pero había otra función más, y quizás para nuestro pasaje esta sea la más relevante, que ellos eran los que lideraban los debates o las discusiones religiosas en el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por muchos personas del pueblo, ¿verdad? Se buscaban personas religiosas, fervientes, fieles. Sabemos que en época del Señor Jesucristo estaba el grupo o secta de los fariseos, pero también estaban los saduceos, que eran mayoritariamente familias relacionadas al sacerdocio. Los fariseos no eran sacerdotes, pero eran religiosos fervientes, y habían otros grupos minoritarios más. Entonces, cabe notar y recordar que la religión en época del Señor Jesucristo había dejado ya hacía tiempo de ser lo que el Señor quería que ellos fuesen. Los líderes religiosos no estaban guiando al pueblo de la manera correcta, no eran líderes piadosos. La mayoría de ellos eran hipócritas, vivían vidas de apariencia, impíamente en su interior, externamente queriendo llenarse de buenas obras o buenas acciones para ser alabados por los hombres, pero no vivían una vida agradable al Señor. En algunos casos era difícil ocultar esa corrupción moral interna, y era notorio también para los propios del pueblo de que el sacerdocio no era
no era un sacerdocio santo, de que no vivían correctamente. Por eso hubo pecados que fueron expuestos públicamente. El Señor constantemente les marcaba esas cosas. Ustedes podrán recordar, por mencionar algo nomás, uno de los grandes negocios de la corrupción del sacerdocio en ese momento eran todas las ventas que se hacían en el templo. Y cómo el Señor 2 veces en su ministerio, al inicio y al final, con un látigo va y saca a los cambistas y les dice: esto es casa de oración. Ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y en este negocio estaba Caifás y Anás ahí metido, ¿verdad? Entonces vemos cómo los que debían ser la guía y la dirección espiritual del pueblo estaban en su vida religiosa, como gran parte de todo Israel, pero apartados del Señor. Este pueblo de labios me honra, pero en su corazón están lejos de mí. Sumado a eso, agregamos un plus ahí importante: los romanos. Ya Israel ya no era más una nación teocrática, los romanos tenían el poder. ¿Y qué hacían los romanos? Los romanos influían en quién era el sumo sacerdote. Imagínense, como si fuese que el día de mañana el gobierno de Costa Rica dice: no, a partir de ahora vamos a decidir aquí esta iglesia quién es el pastor. Ya, ¿verdad? No se guía más por lo que dice la palabra, es por lo que dice el gobierno. Entonces, los romanos fueron los que depusieron a Anás. Bueno, más bien, lo colocaron primeramente en el cargo a Anás 7 años antes del nacimiento de Cristo. Y ellos fueron los que lo quitaron. Diferentes gobernadores. En el caso de Anás fue depuesto por Tiberio, pero fue colocado su yerno, Caifás. Y si seguimos a lo largo después de la historia, vemos que luego sacan a Caifás y ponen a un hijo de Anás, y después ponen a otro hermano de Anás, y así hubo mucha manipulación y acomodo. Pero para nuestra historia lo que es importante es entender esto. Primero, la importancia del sacerdocio, cómo eso había devenido en una falsa religión o religión apóstata, y ante quién está el Señor compareciendo. Porque el Señor, nos dice el Evangelio de Juan, es llevado primeramente ante Anás, que no era ya sumo sacerdote, pero como título honorífico se le llama sumo sacerdote. Y nos dice también el texto en el que leímos, y obviamente va a ser llevado después, que el sumo sacerdote era Caifás, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, este Caifás tuvo algunas intervenciones previas, y la hemos visto en los evangelios, y quizás la más significativa fue esta que es mencionada aquí. ¿Cuándo fue esto? Después de la resurrección de Lázaro. Ustedes saben que el Señor iba teniendo tensiones con los judíos desde el inicio de su ministerio, porque prácticamente siguió la línea de Juan el Bautista. Entonces ellos no les agradaba a Juan el Bautista, y obviamente no les agradó el ministerio del Señor. Pero eso fue subiendo cada vez más. Cada vez que iba a una fiesta en Jerusalén había una tensión nueva que agregar. Y aunque su ministerio lo hizo mayoritariamente en Galilea, todas esas tensiones fueron subiendo hasta quizás el punto determinante es cuando resucita a Lázaro. Porque eso fue algo tan fuerte, tan contundente, que ya no podían ir al Señor a acusarlo de que los milagros que el Señor hacía no eran milagros reales. No podían encontrar trampa ahí de disimular eso. Las señales que hace son tantas. Entonces Caifás, si gustan me acompaña al capítulo 11, ya lo vimos, pero capítulo 11, versículo 49 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, lo cual no significa que sea un oficio anual, simplemente está dando el dato. Les dijo: vosotros no sabéis nada, versículo 50, Juan 11, 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación,
sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel momento, desde aquel día acordaron matarle. Es decir, ya había rechazo hacia el Señor y en varias oportunidades habían intentado apresarle y hacerle mal, pero ahora era una resolución tomada. Usted puede pensar entonces, ¿cuál fue la causa de esa decisión de matar al Señor? En el mismo texto, si leemos los versículos antes, versículo 47, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, el mismo concilio que vamos a ver luego en el texto siguiente al que estamos. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Este era el concilio de los judíos, el Sanedrín, allí debatiendo acerca de ¿qué hacemos? Porque son muchas señales, porque es verdad lo que dice. Pero esto revela que las motivaciones que ellos tenían eran egoístas. ¿Acaso no estaban esperando al Mesías? No querían a Jesús como Mesías. Lo rechazaban. Pensaban en su propio bien terrenal. No consideraban la voluntad de Dios. No les importaba cuántas señales hiciese y si estas señales eran reales. Si había un ciego que estaba ciego de nacimiento y el Señor le daba la vista, iban a buscar todos los medios y excusas para omitir eso. Iban a expulsar al ciego de la sinagoga, iban a perseguir a Jesús, pero no iban a entender, aquí vino el Mesías. Buscaron por muchos medios la manera de callarlo, pero ya las señales eran tantas que no podían callarlo, tenían que matarlo. Y a veces la manifestación de la obra de Dios y la evidencia y el testimonio de Dios en los corazones de la persona es así, va en aumento, cada vez más fuerte, cada vez más marcado, como si Jesús le demostrase a esa persona, yo soy Dios, yo soy Jesús, yo soy el Mesías. Y cuando la persona cierra su corazón, primero va a querer evitar escucharlo, luego va a cuestionarlo, luego va a criticarlo, pero ya en lo último, el rechazo más grande de su corazón, prefiere que Jesús se muera. Prefiere sacarlo completamente de su vida. Y ciertamente era necesario y conveniente que Cristo muriera. Pero esto que Caifás dice brota de un corazón malvado y pecaminoso que quería hacer el mal. Él no estaba pensando y meditando en la voluntad de Dios para la salvación del mundo, no. Él estaba con un corazón asesino, proponiendo la muerte del ungido de Dios. Aunque sabemos que Dios en su providencia determinó y usó todas las acciones malvadas de los hombres. Y como veíamos hoy en la mañana, esa libre voluntad o ese libre albedrío, el hombre decide en base a esa libertad de hacer lo que quiere hacer. ¿Y qué es lo que el hombre quiere hacer? Quiere pecar. Dice Calvino, Dios empleó la boca inmunda de un sumo sacerdote malvado y traicionero para pronunciar una predicción o profecía. También guió la lengua del profeta Balaam en contra de su deseo, de modo que se vio obligado a bendecir al pueblo, aunque deseaba maldecirlo. Entonces vemos que Dios está controlando todo, aunque las personas son responsables de sus hechos. Al fin y al cabo, todo lo que pasa en el mundo está en el consejo divino y eterno. Y eso no significa que cada cosa que pasa sea agradable a la voluntad moral de Dios. Y voy aquí un momento a la confesión y los animo a todos a asistir a la escuela dominical para escuchar la enseñanza de la confesión. Porque una y otra vez volvemos a las bases de nuestra doctrina. Dice así, capítulo 3, que ya fue expuesto aquí. Dios, desde toda la eternidad, y por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo,
de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. ¿Entiende usted esto, mi estimado amigo? En otras palabras, podemos ver la muerte del Señor de dos maneras. Podemos pensar que el Hijo de Dios muriera en manos de pecadores, malvados, como los que estamos aquí mencionando. Si lo vemos desde el punto de vista de la justicia divina, esto es algo horrendo. Jesús era el santo, sin pecado, sin mancha, y que fue tratado como un delincuente. El pasaje aquí que sigue, vamos a ver que un soldado, uno de los soldados, le pega una bofetada a Jesús. Y Jesús le dice, si he hablado mal, testifican que están mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, no podían atrapar a Jesús en ninguna falta. Y pecaban contra él. No había manera de acusar a Jesús de nada malo. Y muchas veces el corazón incrédulo que tiene en su corazón son un montón de acusaciones acerca de Jesús. De quejas acerca de lo que Dios ha determinado para la propia vida de cada uno. Algunos se quejan de su pasado, se quejan de sus sufrimientos, se quejan de sus situaciones. Están acusando constantemente a Jesús como una manera de no ver la obra salvífica de Él y reconocer su pecado y la necesidad de un Salvador. Por eso la muerte de Jesús fue, en ese sentido, algo terriblemente horrendo e injusto. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador, y de un sacrificio que fuese aceptable a Dios, eso fue algo absolutamente necesario. Jesús murió para redimirnos, para pagar el precio de nuestro rescate, para cargar nuestros pecados, para que nosotros no seamos condenados en la eternidad cargando la culpa y las consecuencias de nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio que predicamos. Le animo a usted a que lo atienda. Escuche con atención, lo medite en su corazón, no lo deje pasar. No sea como los religiosos de aquella época que pensaban que estaban bien porque eran parte de la religiosidad, porque ser parte de aquellos que se reúnen. En Jesús hay salvación, porque Él fue ese sacrificio aceptable a Dios, ese cordero sin mancha y sin contaminación que derramó la sangre necesaria para la expiación. Él fue el que hizo la expiación de manera completa. Todo lo demás era una sombra, todo lo demás apuntaba a Cristo. Pero una vez que el sacrificio de Cristo fue hecho, ya no es más necesario ningún sacrificio. Él fue el sumo sacerdote que nos representó delante de Dios de manera perfecta. Todos los otros sacerdotes eran con pecado. Pero Jesús era un sacerdote, como vimos en su momento, no del linaje o de la descendencia de Aarón, sino de Melquisedec, según esa orden, algo completamente santo, apartado, eterno. Él no tenía pecado. Como lo decía el pastor también, Aaron Wright, en su exposición, no fue solo la obediencia pasiva de Cristo cargando nuestros pecados, sino también fue su obediencia activa viviendo una vida sin pecado y justa para que seamos justificados delante de Dios. Entonces vemos que estas personas, quizás en su mente no se cruzaba lo terrible que estaban ellos mismos viviendo. Tener allí a Jesús, quizás visiblemente humillado, atado, pensando quizás ellos que él no podía hacer nada, que estaba indefenso. Anás pensando en su autoridad para cuestionarlo o juzgarlo.
soldado para sentir la libertad de golpearlo? Eso es lo que nos relata la otra parte del texto. Vamos al versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, la primera pregunta o los cuestionamientos de Anás a Jesús van en dos direcciones. Dice que le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y la respuesta de Jesús es bastante concisa. La enseñanza de Jesús no había sido algo oculto. Jesús no formó una secta secreta. Todo lo que el Señor enseñó, lo enseñó públicamente, y había dos lugares básicos para la enseñanza, que era el templo en Jerusalén y las sinagogas en todo el lugar donde el Señor iba. Pero también el Señor enseñaba en las calles, caminando, o en los lugares como en un monte, o a la orilla del mar, o en las barcas. Pero eran enseñanzas públicas. La gente se reunía para escucharlo. Los discípulos estaban cerca del Señor. Y muchas de las enseñanzas privadas que el Señor tuvo con los discípulos fueron precisamente profundizar las enseñanzas que había dado en público, muchas veces explicarlas para ellos. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí es dejar en claro ante Anás que la enseñanza de él había sido para todos, había sido abierto. Y parece raro entonces pensar que Anás quisiera ahora aprender todo en este momento donde obviamente por su posición de autoridad se ve beneficiado. Ahora que estás ahí, dame un curso intensivo de doctrina. El Señor no cede ante eso. El Señor hace una respuesta directa, sin mucho adorno, ni mucha explicación, porque evidentemente conocía las intenciones en el corazón de Anás, y que brotaban de un corazón cargado de pecado y de maldad. Podríamos decir, le responde un tanto golpeadito. Por eso el alguacil actúa así, ¿verdad? O sea, la respuesta de Jesús no fue muy amena, podemos decir. Por eso el alguacil lo golpea. Pero Jesús dice: no dije nada mal. No pequé en nada. Evidentemente, hay una curiosidad en Anás que brota no de un sincero deseo de conocer la verdad y la voluntad de Dios, quizás buscando más con qué acusar. ¿No es triste pensar eso, que personas pueden estar interesadas en conocer de Jesús y de sus discípulos, pero no porque le buscan con sinceridad y con disposición a cambio, sino para ver de qué más se puede acusar? Hay gente que va a la iglesia así, para buscar dónde están los defectos. Muchos pueden tener curiosidad acerca de Jesús y sus discípulos, pero no tienen verdadero arrepentimiento, no tienen un interés real en conocer a Dios y en ser salvos. Hasta pueden pensar que tienen algún tipo de autoridad sobre Jesús. Anás podía pensar que era más fuerte que Jesús, porque Jesús estaba allí preso. Los soldados podían pensar de que tenían libertad del uso de su fuerza, porque tenían más autoridad que Jesús. Pero todo eso, lo que ellos podían hacer, era insignificante ante el poder de Jesús, Dios creador, ante su autoridad. Él podía llamar millares de ángeles. Él podía defenderse con la palabra de su boca. Con solo soplar podía disolverlos en átomos. Quizás alguien que piense
que en su propia vida tiene su autoridad. Alguien puede sentirse así como Anás, que yo hago lo que quiero con mi vida. Yo quiero rechazar a Jesús, lo rechazo. Quiero burlarme de él, me burlo. Quizás alguien piensa que puede aparentar frente a Jesús, pero no se le puede engañar. Escúcheme, amigo, no subestime a Jesús. Él es poderoso. Él tiene autoridad, Él es fuerte. Sí, es cierto, fue humillado hasta lo sumo, pero fue exaltado también hasta lo sumo. Y Él un día va a juzgar a todos. Así como dejó pasar estas cosas, porque así tenía que acontecer. Dejó que pase la maldad sobre Él. Anás y Caifás y los soldados y todas las cosas horrendas que vemos en los evangelios, vamos a ver. Todo tenía que acontecer para que se cumpliese la voluntad del Señor. Esa copa amarga que Él tenía que beber. No era algo moralmente bueno o correcto que el santo tuviese que pasar por eso, pero Él voluntariamente lo sufrió para nuestra redención. Todo acontece según el consejo divino de Dios. Cuando el apóstol Pedro les predicó el evangelio a los judíos luego de la resurrección del Señor, les dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado y consejo y anticipado conocimiento de Dios, y ahí es donde se menciona la doctrina del decreto, o sea, fue entregado por el consejo de Dios. Prendisteis, matasteis por manos de inicuo, crucificándolo. La acción pecaminosa fue de las personas, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios le levantó de las muertes. Jesús mismo también volvió a tomar su vida. Dijo: yo tengo autoridad para poner mi vida, tengo autoridad para volverla a tomar. Él resucitó. Entonces vemos este misterio maravilloso, divino, de su decreto en la obra de redención. La culpa es del hombre, la misericordia es de Dios el Salvador. Y con relación a este soldado que lo golpea a Jesús en la mejilla, dice Calvino: pero Cristo no parece observar, según el caso, la regla que se establece en otros lugares a sus seguidores. Cuando el Señor dijo: si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra. Y dice Calvino: respondo, con paciencia cristiana no siempre es el deber de aquel que ha sido golpeado soportar la herida que le causó sin decir una palabra, sino primero soportarlo con paciencia y en segundo lugar renunciar a los pensamientos de venganza y tratar de vencer el mal con el bien, como dice Romanos 12:21. Los hombres malvados ya están demasiado poderosamente impulsados por el espíritu de Satanás para hacer daño a otros, a fin de que nadie pueda provocarlos. Es una exposición distorsionada entonces de las palabras de Cristo, por lo tanto, dada por aquellos que lo ven de una manera tan clara como si se nos ordenase ofrecer nuevos incentivos a aquellos que ya están demasiado dispuestos a hacer maldades. Es decir, acaba de hacer una maldad, entonces ahora pégueme en la otra mejilla. No es eso lo que Jesús enseñó antes. Porque Él no quiere decir nada más que cada uno de nosotros debería estar más preparados para soportar una segunda lesión que vengarse de la primera, para que ya no haya nada que impida que un cristiano se exponga cuando ha sido tratado injustamente, siempre en que su mente esté libre de rencor y su mano de venganza. Es bueno ver las enseñanzas de Cristo a la luz del ejemplo de cómo Cristo vivió esas cosas. Porque muchas veces uno puede distorsionar el sentido de la enseñanza de Cristo. ¿Ves? Jesús no puso la otra mejilla y le dijo que le pegue nuevamente. No se trata de eso. Jesús dijo la verdad, fue firme con la verdad. Claro, no guardó resentimiento con este soldado. ¿Recuerdan la cruz? Padre, no les tomes en cuenta este pecado.
pero él actuó sin rencor, sin resentimiento, pero con firmeza en la verdad. Quisiera ir a la parte final reflexionando sobre lo siguiente, queridos hermanos. Jesús le responde así a Anás: ¿por qué me preguntas a mí? Dice que Anás le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Aquí tenemos cosas para reflexionar importantes. En primer lugar, quizás el Señor no quería darle muchas explicaciones a Anás. Como hemos meditado, había sin duda malas motivaciones. No tenía por qué el Señor humillarse a eso. Pero sí puede haber alguien que tenga dudas reales acerca de la doctrina del Señor y de los discípulos del Señor. O sea, este cuestionamiento puede venir de un corazón malo y pecaminoso como era el de Anás para querer encontrar algo más seguramente de qué acusar. Pero también puede venir de alguien del mundo que siente curiosidad por la doctrina de Jesús y por los discípulos de Jesús. Y uno podría decirle a esa persona, lo primero que alguien que quiere saber de Dios lo que tiene que hacer es leer la Biblia. Podemos decir, lea la Biblia. Uno puede regalarle una Biblia a alguien, es decir, si usted quiere conocer más de Dios, lea la Biblia y ore a Dios pidiéndole que Dios le muestre cuál es la doctrina y cuál es la verdad y cómo deben vivir los discípulos. Pero la otra opción, entonces, es el trato directo con aquellos que son los discípulos del Señor. Y es ahí donde nosotros que somos discípulos del Señor debemos también estar atentos a estas cosas, porque es nuestra oportunidad de testimonio. Ustedes perciben entonces que Jesús quiere que las personas conozcan de Jesús y de sus discípulos por el mismo testimonio de los discípulos. Jesús le dice eso, a ellos deberías preguntarles. Es decir, Jesús quiere que las personas nos pregunten a nosotros o nos cuestionen a nosotros para que nosotros podamos hablarles de Jesús. Los verdaderos discípulos de Cristo, los que aman al Señor, son los que deben guiar a aquellas personas que están perdidos a que encuentren el camino de la salvación. Se supone que los discípulos del Señor estuvimos en otro momento perdidos también nosotros y necesitamos de guiadores. No sé cuántos de ustedes se convirtieron solos por usar la Biblia, o hubo sin duda personas que intervinieron en su vida y de algún modo le guiaron para entender el mensaje del Evangelio, quién es Jesús y cómo deben vivir los que aman a Cristo y quieren seguirle. Entonces Jesús mismo ahora está derivando esa responsabilidad a sus discípulos y lo vamos a ver luego más adelante en lo que es la gran comisión. Somos llamados a compartir las buenas nuevas y a ser discípulos. Como iglesia del Señor tenemos que animarnos a esto. Quizás usted tenga enfrente suyo a un Caifás que solo le va a preguntar con malas motivaciones. Pero quizás haya una persona que quiera saber acerca de qué pasó en su vida, cómo Dios le ha cambiado, cuál es la doctrina del Señor, y es ahí donde debemos ser instrumentos de la mano del Señor para ayudarles. Por eso la importancia, sí, de venir a escuchar la palabra a la iglesia. Sin duda, estamos siendo instruidos acerca de lo que el Señor nos dio. Aquí se enseña la doctrina de Cristo. ¿Usted quiere saber acerca de
de la doctrina de Cristo, venga a la iglesia. ¿Usted quiere conocer a los discípulos? Venga a la iglesia. Este es el lugar donde debe tener interacción con los que aman a Cristo. Algunos no aprovechan del todo lo que Dios provee en la iglesia. Están muy cerrados en sus corazones, no quieren tener mucho trato con las personas. Quizás sí tienen dudas o cuestionamientos, pero no se abren. Dios está dando aquí testimonio a los que aún no tienen la salvación en las mismas vidas de las personas. No somos perfectos, tenemos un montón de fallas, sin duda usted encontrará mucho de qué criticarnos, pero vea el testimonio de Cristo y la obra de Cristo en los que aman a Dios. Si usted es uno de aquellos que quiere encontrar la salvación y encontrar la razón de la doctrina, aún al más vil de los pecadores, Dios puede darle luz si hay un verdadero arrepentimiento. Obviamente no lo había en Anás, pero puede ser que usted se identifique mucho con estos pecados, pero si Dios le da verdadero arrepentimiento, puede haber salvación. Por otro lado, nosotros, los discípulos del Señor, dice la Escritura que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El Señor Jesús es un ejemplo de esto. Ciertamente Él conoce mucho más cosas que nosotros. Cuando fue llevado ante Herodes no habló una sola palabra. Pues Señor, no hay que predicarle el evangelio a todos. ¿Por qué no le dijiste nada a Herodes? Ni una palabra. Pero Él es Dios. Pero a nosotros nos manda a hablar. Quizás haya situaciones donde por la guía del Espíritu Santo usted no hable, pero principalmente nuestra inclinación o nuestra lucha más bien es a callar lo que debemos hablar. Entonces tenemos que tener nuestra mentalidad preparada para poder dar testimonio, pero sobre todo cuando hay algún tipo de cuestionamiento. Por eso dice, para presentar defensa. Es decir, hay personas que quieren saber o que están de algún modo preguntando o criticando algo, y puede haber una instrumentación de Dios usándonos para llevar a las personas al correcto entendimiento de la doctrina. Y aquí podemos incluir personas de otras denominaciones con otros entendimientos doctrinales también, porque muchos de ellos no son salvos, porque no entienden el evangelio correctamente. Usted puede tener un vecino, un compañero de trabajo católico y es cristiano, ¿sí? Pero ¿qué entiende del evangelio? O es pentecostal o va a tal o cual iglesia y puede estar diciendo todo el día Dios te bendiga, Dios, hermanito, y un montón de cosas, pero ¿entiende la doctrina? ¿Tiene conocimiento acerca de quién es Jesús y lo que Él hizo? ¿Comprende esta necesidad del sumo sacerdocio de Jesucristo, del sacrificio, de la expiación? Por eso, hermanos, nosotros necesitamos conocer la doctrina. Algunos temas pueden resultarnos un poco difíciles. Hay alguien puede decir, uy, ¿cómo me cuesta la escuela dominical? Porque están todos esos temas tan profundos. ¿Cómo va a presentar usted defensa de la fe si no viene a aprender la palabra? ¿Cómo va usted a poder conocer la doctrina de Cristo si solamente quiere puré, papilla, y no quiere el bistec, la parte que hay que masticar, que hay que hacer un esfuerzo por entender? Se dio un curso de discipulado antes, un montón de lecciones donde básicamente se enseñó la confesión de una manera. Ahora se está viendo la confesión de manera sistemática, tal allí como está escrita. Es importante asistir a la escuela. Usted se horroriza pensar un chiquito que no vaya a la escuela, y usted viene a la escuela dominical. ¿Tiene dudas de la doctrina? Jesús diría, pregúntele a ellos, los que han estado en las lecciones, los que han oído, los que han aprendido la doctrina. Jesús dice, no se hizo nada oculto. Aquí están las enseñanzas. ¿Y qué acerca de la vida? Porque no es solo el conocimiento intelectual, sino es nuestra vida. ¿Cómo concuerda su vida personal con lo que dice su fe?
¿Puede asociar usted su vida práctica con las enseñanzas de Cristo? La doctrina que se predica en la iglesia, lo que creemos que es correcto con nuestra vida. Un ejemplo más de lo que acabamos de recibir y ser instruido. El pastor Aarón enseñaba de la ley. El triple uso de la ley de Dios. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, un triple uso de la ley de Dios. Y lo vimos en el discipulado también. En un sentido, dice, es un espejo. ¿Por qué un espejo? Porque usted mira al espejo y se ve tal como es, nos describe tal como somos. Obviamente, el espejo no nos salva, nos muestra nuestras imperfecciones. Segundo lugar, como un tutor o un pedagogo, alguien que acompaña al otro en un aprendizaje. Dice que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Porque por más que nos enseñen, no nos puede salvar. Necesitábamos el Salvador. En tercer lugar, un freno. Un freno a la maldad. Un freno a la maldad en este mundo y un freno a la maldad en nuestro propio corazón. Tenemos la ley del Señor para refrenarnos, para saber lo que Dios pide, cómo debemos nosotros vivir. Debemos estar preparados, hermanos. Debemos estar preparados para que podamos instruir a otros, para que podamos ayudar a otros, para que podamos guiarles en el conocimiento del Señor, en el Evangelio, en el entendimiento de las doctrinas, para que sean fieles, para que amen a Cristo. Ese es el propósito con el cual estamos reunidos aquí. Llegamos hasta este punto y el último versículo dice que le envió otra vez atado a Caifás. Pero recuerden, hermanos, que tenemos entre medio la negación de Pedro, tal como Jesús lo había anunciado antes. Entonces, en el próximo sermón vamos a hablar acerca de ese tema. Dejamos aquí, oremos. Te damos gracias, Señor Dios, porque hemos meditado en tu palabra, reflexionado. Suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros, afirmando las enseñanzas, motivándonos a una aplicación práctica, concisa de tu palabra. Que podamos, Señor, estar preparados como discípulos de Cristo para dar testimonio a todos, que nuestro entendimiento de la doctrina sea cabal, que podamos avanzar en la fe, no solamente en conocimiento, sino también en vida práctica de piedad. Y si entre nosotros hay personas que aún no comprenden el Evangelio, es nuestra oración que tú les des luz y entendimiento, discernimiento, para que puedan experimentar la conversión. Tú obres en ellos ese nuevo nacimiento, le des arrepentimiento y fe, y puedan ser verdaderos creyentes, piedras vivas, personas que con su boca dan testimonio de que Jesús les ha redimido y con sus vidas de que han sido transformados. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.